Huasipungo, Jorge y Casa. El día se presenta con enormes contradicciones para Alfonso Pereira. Acaba de dejar en estado irresoluto en manos de la esposa y de la hija un problema que él lo llamaba de honor en peligro. Como de costumbre, en situaciones desesperadas, había salido de casa dando un puertazo y mascullando una veintena de carajos y maldiciones. Sus mejillas rubicundas, de hartazgo de sol, especialista en cura de tuberculosis, e infladas de aire y zumo de tierra serrana, presentan una lividez verdosa que poco a poco, conforme la bilis se va diluyendo en el ambiente callejero, recuperan su color natural. Las cabezas que se descorchaban a su paso desbordan sonrisas y reverencias gratas, espuma del fermento que su honradez y caballerosidad para todos los potentados supieron guardar en la conciencia de la alta burguesía. No, esto no puede quedar así, piensa. La poca precaución de una chicuela de 17 años no puede deshonrarnos a todos. Pero, como de costumbres, las ideas salvadoras no acudieron a anidar en su cerebro. Se quedaron estranguladas en los puños. Coadyuvaban a su mal humor los picotazos continuos del recuerdo de sus deudas. Su tío Julio Pereira, el señor arzobispo, el banco, los impuestos fiscales, deuda odiosa, impuesto predial, impuesto a la renta, impuesto a la venta de los pocos quesos que saca de Cuchitambo, se enreda en una madeja de impuestos y vuelve a perder el control habitual de las mejillas. ¿De dónde salen tantos impuestos? ¿De dónde?, se pregunta a menudo. En el preciso momento que iba a cruzar la calle, un automóvil de línea aerodinámica le amenazó con una acometida. Se quedó haciendo equilibrios en el borde de la acera y en el filo de aquel encontronazo inoportuno. El acreedor más terrible, el tío Julio, al cual no se le puede dar largas porque las desbarata con argumentos made in Julio Pereira, saca la cabeza por la ventanilla del auto y le hace señas para que se acerque. ¿Cómo está, tío? Sube, tenemos que hablar. Siempre dispuesto a servirle, tito, murmura, sentándose junto a aquel hombre grueso de cejas pobladas y que tenía la costumbre de hablar en plural, como si fuera miembro de una pandilla o dependiente de almacén. Después de algunos minutos entraban en el despacho particular del viejo Pereira, un gabinete con puerta de cristales escarchados, un enorme escritorio que se agobia bajo el peso de un centenar de papeles, planos y libros, dos ficheros de color verde, aceituna, amplios sillones de cuero, donde se pueden resistir los golpes de los negocios más audaces. Un enorme cuadro del corazón de Jesús hecho por un tal señor Mideros y el perchero que en aquella capilla de la austeridad sirve para colgar las sonrisas y las bromas junto a los sombreros y a los paraguas alicaídos. Pues sí, mi querido sobrino. Un escalofrío de desorientación le invadió a Pereira el menor. Hace 3 semanas que se haya vencido el pagaré de 10,000 sucres que me adeudas. He querido ejecutarte porque tenemos entre manos un proyecto que nos hará ricos a todos. Hemos ido por 3 veces en viaje de exploración a Cuchitambo. Da pena ver lo abandonado que está eso. Con aire paternal continuó. Si quieres pensar seriamente y sigues las indicaciones mías y de Mr. Chappie, ¿Mr. Chappie? El jefe de la explotación de la madera en el Ecuador, lograrás no solamente cancelarme la deuda, sino que, a lo más tarde, después de 2 años, serás uno de los socios principales en el negocio. El recorrido que hicimos con Mr. Chappie nos dio excelentes resultados. Encontramos maderas importantes para la fabricación de durmientes, arrayán, motilón, canela negra, huilmo, panza y otras más. Oh, esa naturaleza es privilegiada. Se puede perfectamente abastecer a todos los ferrocarriles de la República. Siempre sería más ventajoso para nuestras compañías ferroviarias comprarnos leñas y durmientes. Pero creo que el gringo ha olido petróleo en esas regiones. ¿Has leído El Día? No, hay una información muy importante acerca de lo rico en petróleo que son los terrenos de la cordillera oriental. Los parangonan con los de Bakú. Don Alfonso meneó la cabeza como si estuviera al cabo de la calle. Todo esto es muy halagador para nosotros, en especial para ti.
Mr. Chappie nos ha ofrecido traer maquinaria que ni tú ni yo podemos traerla, pero el socio no quiere dar un paso sin antes estar seguro de las mejoras indispensables que requiere la hacienda. ¿Mejoras? Naturalmente. Un carretero para automóvil, la compra del bosque de filocorrales y guamaní, limpiar de guasipungos a las 2 orillas del río para construirse quintas cómodas para ellos. Pero de un momento a otro, todo eso, ¿a ti te parece difícil porque has estado acostumbrado a recibir lo que buenamente te han mandado tus administradores o tus huasicamas? Las consecuencias no se han dejado esperar. Tu fortuna se va al suelo. Es que no hallando el pretexto que le librara de la mirada inquietante de aquel buen tío, se contentó con mover los brazos en forma del hombre perdido de una situación irremediable. No estamos en el momento de los abatimientos, afirmó el viejo metiéndole los papeles en los ojos, pero es necesario, indispensable. Se hará lo que buenamente se pueda. Los indios no querrán salir de sus guasipungos. Tú eres el amo. Recuerde usted los levantamientos que ha tenido que sufrir mi pobre padre por la misma razón. A ese pedazo de tierra que se le presta por el trabajo que dan a la hacienda, lo toman con gran cariño y levantan su choza, cultivan su sementera, cuidan de sus cerdos, sus gallinas y cuyes. Es necesario sacrificar sentimentalismos, crear voluntad de trabajo para poder vencer todas las dificultades por duras que ellas parezcan. ¿Qué nos importa a nosotros esos indios? Primero estamos nosotros. La pregunta que desde hace rato espiaba por una rendija del inconsciente de Pereira el menor. ¿De dónde salen los impuestos? Se escurrió tomando fuerza imperiosa de objeción. Como si le dieran hablando, el terrateniente balbuceó. ¿De dónde salen los brazos y el dinero para todos esos trabajos? De los indios, pero Cuchitambo sí tiene pocos, pero con el dinero que nosotros te suministraremos podrás comprar los bosques de filocorrales y guamaní. Con los bosques se comprará a los indios, con los indios el brazo que abrirá el surco en esas montañas. ¿Qué dices de todo esto? Las dubitaciones del sobrino exaltaron al viejo negociante que se puso al ataque con un sermón plagado de frases explosivas. Era buen perro de caza y sabía que las buenas piezas son difíciles de arrastrar. Al salir del despacho, a Pereira menor le sobraba un rescoldo de resistencia más, al recordar que en casa le esperaban problemas irresolutos. Se cogió la nariz como si quisiera exprimirse las soluciones y el rescoldo quedó en cenizas. Ya sabía de dónde vienen los impuestos. Puso la cara del niño que descubre de dónde vienen los hermanos. El tío era genial. Le ha dado, sin darse cuenta, la gran solución para todos sus problemas. La hija quiso sorpresivamente hacerle abuelo y, como él no tenía cara de tal, resolvió quedarse en padre. Ser padre del hijo de un tal Cumba, cholo, por los 4 costados. No, por los 3. Porque por el último es indio. ¡Indio! La sangre le hirvió en los carrillos. Por un sendero de la cordillera oriental, frecuentado por cargueros que van con ventas a Quito, avanza camino adentro en 3 mulas la familia Pereira. Varios indios hacen cola agobiados bajo el peso de los equipajes. Al llegar a un cruce, don Alfonso, que rompe la marcha, se detiene y con voz entrecortada por el frío anuncia a las 2 mujeres que vienen tras él. «Empieza el páramo. Sigamos hasta donde avancen las mulas. ¿No quisieran desmontar?» «No», contesta la madre de familia presentando una cara malhumorada, con ese mal humor que en los viajes a mulas se siente subir desde las nalgas. «¿Y tú?» «Estoy bien, papá». El hombre enderezó a la mula y siguió la marcha que desde ese momento se hace lenta, pesada, insufrible. El lodo del páramo donde se sumen las bestias, donde la velocidad se enreda en el fango. De improviso tienen que hacer alto. La mula delantera olfatea el suelo pantanoso, para las orejas, se irrita sin obedecer a las espuelas que le desgarran. Por la piel le corren ondas temblorosas como si el miedo le hubiera acariciado la grupa. «¡Ya se destacó este animal! ¡José! ¡Juan! ¡Andrés!» «¡A mí tú!», responden a coro los indios de emergencia que vienen a la cola sin dejarle terminar. «Tú, José, como el más fuerte, cargá a Ña Blanquita». Ña Blanquita es un jamón que pesa 160 libras. El Andrés y el Juan, para mí y Lolita. Los otros quédense nomás a las cargas.
Los 3 indios, después de limpiarse en el revés de la manga los rostros escarchados por la neblina del páramo, se preparan para dejarse montar por la pulcritud de los patrones. Se sacan los ponchos, se arrollan los anchos calzones de liencillo hasta las ingles, se quitan el sombrero de lana, doblan el poncho en doblez de pañuelo de apache, se dejan morder por el frío que se filtra por los desgarrones de la cotona pringosa y presentan las espaldas para que la familia pase de la mula al indio. El aburrimiento le hace caer a don Alfonso en un monólogo interminable. La mueca de los que se mueren de frío es una mueca de risa. ¿Cuánta razón tienen los gringos al exigir un camino? Esto es el infierno al frío. Ellos saben más que todos nosotros. Gente acostumbrada a una vida mejor. Ellos vienen a educarnos. Ellos nos traen el progreso a manos llenas. Mi padre, en vez de ser cruel con los indios y divertirse marcándoles como se marca a los toros con el hierro el rojo para que no se pierdan, debían haber hecho grandes mingas con la peonada, evitándome así este viajecito. En la época del viejo, el único que tuvo narices económicas fue don Gabriel Moreno. Gran hombre que supo aprovechar la energía del dolor indio haciéndole trabajar la carretera a Riobamba a fuerza de fuete. Del fuete que curaba el soroche del Chimborazo, del fuete que se abría camino entre los barrancos y los desfiladeros, del fuete progresista, del fuete que levantó la figura del hombre inmaculado. ¡Oh! Fue tan profundo el pinchazo emocional que le obligó a saltar sobre el Andrés, el cual, perdiendo el equilibrio, se hundió con pies y manos en el barro. ¡Carajo, indio pendejo!, grita desesperado el amo, ajustando las rodillas y cogiéndose de la cabellera cerdosa con habilidad de jinete que se aferra al potro. Se endereza el Andrés chorreando lodo. El frío no le deja sentir el daño que le han hecho las espuelas en las costillas. El páramo y el cieno tienen hambre de carne india, la otra va bien abrigada y es difícil meterle diente. «No puedo más, estoy helada», balbucea la jamona agarrándose a los hombros del José. Ña Blanquita también piensa en la Virgen de Pompeya, la cual debe ayudarle en ese trance. Si no fuera por ella, ¿cómo viajarían sobre este océano de lodo? Es un milagro palpable. El mes que viene todas sus amigas le harán la fiesta en Quito. Sin embargo, ella, Blanca Chanique de Pereira, no podrá estar. No podrá lucir sus anillos de brillantes, no podrá esperar en el umbral de la sacristía, bajo una paz conventual, al reverendo padre Uzcategui, su santo confesor. «Más bien, hijita». «Sí, mamá», responde la muchacha que sobre las espaldas del Juan urde venganzas contra el perjuro Cumba. Le recuerda en todas partes, en los bailes, en los paseos, en la calle, en la iglesia, menos en la neblina que lo envuelve todo. En el frío que horada hasta los tuétanos y en el lodo donde los indios se entierran hasta la rodilla. Diluidos en bruma y encaramados sobre las espaldas indígenas, avanzan los miembros de la familia aristocrática llevando a enterrar en lo más recóndito de la sierra sus pequeñas tragedias burguesas, y en busca de la respuesta que era la pesadilla del terrateniente. ¿De dónde salen los impuestos y la cancelación de las deudas? Los indios, insensibilizados por el frío que les chorrea por la punta de la nariz, caminan sin pensar en nada. Conforme descienden al valle, la neblina y el lodo se quedan arriba. El paisaje se aclara. «Ya se ve la casa del Jacinto», consuela el patrón apuntando a una casucha perdida en el bajío. El ruido de la cabalgata, con los jinetes otra vez en las mulas, pone en guardia a los perros que lanzan protestas aulladas desde los huasipungos. Atardecía y la cabalgata entraba al pueblo de Tomachi. El invierno, la montaña y la miseria han hecho de Tomachi un pueblo de lodo, de basura y de acurrucamiento. Se acurrucan las chozas a lo largo de la única calle lodosa y adornada de basureros. Se acurrucan los guaguas a las puertas de las viviendas a jugar con el barro o a mascar el calofrío del paludismo. Se acurrucan las mujeres junto al fogón, tarde y mañana, a preparar la mazamorra de mashca o el
logro de Cuchipapa. Se acurrucan los hombres de 6 a 6 junto al trabajo de la chacra, de la montaña, o se pierden por los caminos con sus mulas llevando carga a los pueblos vecinos. La callejuela está tatuada por una acequia de agua turbia donde abreva el ganado de los huasipungos, donde los cerdos hacen sus camas de lodo para revolcar sus ardores, donde los niños, poniéndose en cuatro, sacian la sed. Corre un frío seco y cortante. Abajo queda el valle en silencio, repleto de luz crepuscular que empequeñece la figura entumida de las chozas, de la choza india que forma una sola habitación con piso de tierra y techumbre de paja, renegrida por la lluvia y el humo que, sin hallar salida, se filtra por todas partes. La casa del Jacinto está cerrada. Deben haber ido con carga a Sangolquí. Solo 2 cerdos negros junto a la puerta de la tienda osan el barro y hacen rodar unas latas viejas. Más allá, unos perros, con el acordeón semidesplegado de sus costillares por la anemia, se disputan un hueso de mortecina que debe haber rodado todo el pueblo por cargar más lodo que carne. Un olor a leña de eucalipto y boñiga quemada desprenden las viviendas. Colgado de una cuerda en un corredor, el cadáver de un borrego se deja extraer los bofes y el hígado del tórax por una chagra de catatura medrosa que al paso de la cabalgata se quita el sombrero con la mano empapada en sangre. «¿Cómo te va, Calupiña?» «Sin querer morir, patrón, y su merced». «Pasando». Y en efecto pasaban. El cholo arroja las vísceras en una batea y se queda al helado, en tanto un perro lame el pescuezo sanguinolento del borrego. La miche de las guaguas ha matado puerco cuando frente a su chozón se amontonan las cenizas de una hoguera y en el corredor se exhibe una batea repleta de fritada con tostado de manteca. Una de las hijas del Melchor sale corriendo de su casuca, sacudiéndose la cabeza y dando gritos. Una cosa a manera de moño se le aferra a la coronilla. La hermana ordena imperiosa: «¡Esperá, pez!» Y dándole un manotazo, le quita el copete que se revuelca entre las hierbas que crecen a la vera de la callejuela. Una araña de la humedad, con gruesas patas aterciopeladas, huye entre los valles. «Buenas tardes», murmuran el par de buenas mozas olvidándose del susto que les dio la araña. «Buenas tardes». Una recua de mulas frente al estanco de Taita Timoteo, que el arriero se pegue su copita de puro. En la puerta de la tienda del telégrafo, el telegrafista se ejercita en la vijuela repasando un pasillo del siglo pasado. El cuso duerme echado sobre unas cargas de alfalfa con el sombrero en la cara. Hacia el fin de la calle, en una plaza enorme y deshabitada, se alza la iglesia del puebluco, apoyando la vejez de sus paredones en largos puntales. Es un cojo que ha salido del hospital del tiempo andando en amuletos. Todo lo vetusto de la fachada contrasta con el oro del altar mayor y las joyas de la Virgen de la Cuchara, patrona del pueblo, a los pies de la cual un centenar de indios y chagras hambrientos van depositando sus ahorros para que la Santísima Virgen se compre alhajas. Del curato, luciendo las joyas que la Virgen tiene la bondad de prestarle y con una cesta de basura, sale la concubina del cura, alias la sobrina. Deposita los desperdicios en la acequia y se queda alelada al paso de la cabalgata de la familia Pereira. Todavía la comitiva no entraba en sus dominios, pero ya se alegra al divisar la casa de hacienda que se levanta como una fortaleza blanca en medio de su ejército diseminado de chozas pardas. Cuando el mayordomo estuvo frente a la cabalgata, frenó a raya a la mula, obligándola a sentarse sobre sus patas traseras. «Buenas tardes, nos de Dios», saluda con su precipitado olor a peras podridas por su inveterada afición al aguardiente puro que venden el Jacinto y Taita Timoteo en el pueblo. Se quita el sombrero, dejando al descubierto una cabellera desordenada que cae en mechones pegosos de sudor sobre la frente. «Buenas tardes, Policarpio». «Me muero, semejante aguacero que ha caído todito el día. ¿Qué espesa laña chiquita han traído?». El padre de familia desvió la conversación haciéndole preguntas sobre la conducta de los indios, sobre los sembrados,
sobre la posible explotación de la madera. «Traigo grandes planes. El porvenir de mis hijos así lo exige». «¿De sus hijos?», piensa el Policarpio sin comprender una palabra. «El patrón no tiene sino una sola hija, la ña Lolita. ¿A qué hijo se referirá ahora? Tal vez la ña grande esté embarazada». El viejo caserío les recibió con su patio empedrado, olor a majada con el molque, perro amigo de manifestaciones epilépticas con la charla quichua de las indias servicias al mugir de las vacas, el amplio corredor de pilares adornados con cabezas disecadas de venados se cuelgan las monturas, el redil pegado a la derecha del patio, y del que le separa un vallado de palos carcomidos y alambres mojosos para encerrar a las 6 de la tarde oveja y terneros, y sobre todo con 100 recuerdos de holguras señoriales. Después de dejar todo arreglado en el caserío, los indios se desparramaron por el campo buscando el chaquiñás más corto que les lleve al Guasipungo. El Andrés, sin dar tregua al cansancio, camina con el trote de las caminatas urgentes que pelan el frío que se le pegó en las cumbres. Desde hace 2 años, Andrés Chiliquinga, en vez de tomar la ruta que lleva al Guasipungo de los Taitas, ha cogido por costumbre internarse por el sendero del bosque. Ahora lleva los ojos de desconfianza. Mira de soslayo a uno y otro lado, se hace con las sospechas y con el bosque una bóveda oculta para llegar por ella a la choza donde la tiene a la Cunchi. Va para 2 años que, desobedeciendo al mayordomo y al cura que le querían casar con una longa de filocorrales para ensanchar así los braseros del amo, se amaña en el filo de la quebrada grande en una choza que se hizo entre los chaparros con la Cunchi. El cura y el mayordomo tuvieron que aceptar haciéndose de la vista gorda, pero el amo, ¿qué dirá el amo? El miedo de los primeros días le atacó con más fuerza. Oyó de nuevo las palabras santas. «Indios salvajes que no quieren seguir el camino de Dios, que no quiere civilizarse, tendrán el infierno». En ese momento, el infierno era para él una poblada enorme de indios. No había blancos, no había curas, no había mayordomos ni tenientes políticos. La visión le tranquilizó. En la choza prendida en el filo del barranco se acurrucaba el silencio, martirizando al deseo que llega dispuesto a desbordarse. ¡Cunchi! El grito, medio en trágico, medio en broma, despertó al guagua tierno que, envuelto en bayetas, dormía en un rincón de la vivienda y tuvo respuesta entre los chaparros, donde la india, aprovechando la penumbra de la tarde, recogía ramas secas para el fogón. ¡Y carajo! ¿Dónde estáis? ¿Dónde ir a estar? Pues cogiendo la leña. ¿Cogiendo leña? No, aquí caguagua churando, amenaza el indio sin saber en quién descargar sus temores. Está convencido que la afirmación de la hembra es verdad, pero su sexualidad desviada al sadismo por el látigo de los blancos se le escurre por los dedos. ¡Mentirosa!, grita dando un salto felino. Ella le ve venir, suelta la leña, se acurruca bajo un penco como gallina que espera al gallo y espera que actúe la agresividad macha que, cogiendo un bagazo de caña que hay en el patio, le empieza a vapulear. Si alguien hubiera pretendido defenderla, ella se regresaría airada y, encarándose con el defensor, le escupiría en la cara la protesta como todas las indias. «Intrometido, dija, no más que me pegue, para eso es mi marido». El choque fue brutal. Tirada en el suelo pelado de la vivienda, con temblor de pájaro aterido de frío, recibió los golpes, creando contornos voluptuosos al retorcerse de dolor. «¿Dónde estabas? Guagua está llorando». «Hecho lástima», grita el indio, suavizando a golpes el cuerpo que iba a saciar su placer, tal vez para no indigestarse con la carne dura de la sierra. Por fin, ensangrentados y jadeantes, cayeron junto al fogón, haciéndose un nudo de ternuras salvajes. El llanto de la Cunchi se apaga lentamente al sentirse abierta por el hechizo del sexo. Agotados, se quedan dormidos, cobijándose con el abrigo de los cuerpos, con el poncho empapado en páramo, con la furia de los piojos. En una cementera, a lo lejos, unas pocas indias deshiervan un cebadal.
Al notar la presencia del mayordomo, hunden más las azadas. «¿Dónde dejaron a los guaguas?», grita desde el lindero del sembrado el mayordomo. Al pronto, las campesinas boquiabiertas, sin comprender la pregunta, creen que el hombre se ha vuelto loco. Insiste la interrogación desde lejos. «¿Dónde dejaron los guaguas?». Y las indias apuntan hacia los matorrales. «Vamos a ver, pez», ordena el chagra, dirigiendo la mula hacia el lugar que señalaron las deshiervadoras. Conforme se van acercando al zanjón, se hace más clara la voz y el llanto de los guaguas. Los más grandecitos, al notar que se acerca la recua de mujeres, se apresuran en cumplir la recomienda de la mamá y del taita. «Danis al guagua la mazamorra cuando llore». Y cogiendo cucharadas de unas cosas espesas que hay en una olla de barro tapada con hoja de col, se esfuerzan por hacerles mamar la cuchara de palo a los tiernos que, echados sobre la hierba, esperan la vuelta de las madres para que les hagan probar la teta. La teta a la cual se la espera 4, 6, 8 horas. El tiempo que requiere la tarea de hacienda. La faja de colores vivos, tejidos por las mismas indias, les inmoviliza, les hace pacientes, les aprisiona todas las angustias primeras, les amortigua los cólicos que producen las mazamorras guardadas, los mellocos y las papas frías, y les embolsa en secreciones de 24 horas que fermentan y escaldan. Los que han llegado a la edad de sentarse juegan aplastando sus excrementos con las manos, como si se tratara del mejor juguete. Es muy divertido verles hacer una masa de mierda, orines y tierra para darles forma cubista en el molde de la mano. Hay constantes revuelos de lágrimas por quitarse los entretenedores. Abre la exhibición un niño de 6 años acurrucado bajo el poncho en una actitud de empollar la mejor sorpresa, pero el ruido de la mula le espanta, obligándole a levantarse con los calzones en la mano. Queda la señal de su asiento, una mancha sanguinolenta de disentería. Se refugia entre las hierbas, desmoronándose boca abajo para aplastar el dolor que le muerde en las tripas y con el culo sangrante como un botón rojo que mira al cielo. El ejército infantil se deja pasar revista por el mayordomo, lanzándole miradas perplejas de animalucos de jardín zoológico, pero de un jardín zoológico olvidado. La mula va y viene. El jinete busca entre los cachorros espantados algo que pueda llamarse robusto y que no afecte el gusto exigente de ña Blanquita. Los guaguas sonríen. Les divierte las prosas de la mula que va y viene. Es una sonrisa que se tropieza en una disentería, en un paludismo, en una anemia, en unos ojos supurantes, en una boca sarnosa, en una idiotez o en una epilepsia. El chagra no sabe qué hacerse, hasta que por último cree que un pingajo sucio, enfermo y deforme es el producto más robusto que solo pueden dar las bruñas de los Andes. El llanto que hasta entonces se había manifestado a fuego lento se enciende de pronto. Las madres se hallan al alcance del hambre de los críos. Llora uno, lloran dos, lloran todos. Lloran con un lloro largo que crece desde la garganta de los guaguas echados boca arriba hasta las copas de los eucaliptos. Se goza el mayordomo en dominar con su voz aguardentosa el griterío infantil, amenazando a las mujeres. ¿Por qué no dan pez de mamar a los guaguas? Toditos flacos. ¿Acaso no les siente leche indias perras? ¡Ay! Indias perras ha dicho, murmura el coro de mujeres. Y una, la más anciana, comenta. Mañosos misos son, no se acostumbran a estar con boca cerrada, sino que aquí ni han de trabajar pez. Para eso quedan un mazamorra y un tostado. ¡Carajo! Y ahora que voy pez a llevar a la niña, el niñito acá llorando, quedo por mamar. A la longa de Cachizano ya se le ha secado la leche. Al oír las palabras del Policarpio, las madres se apresuraron en buscar a sus hijos para exhibirlos con toda la ladinería que requiere la venta del mote en la feria de los lunes. Es que se había regado por la comarca la fama de que a la longa del Cachizano la mantenían alimentándola con comida de blancos y soñaban tardes en probar la holgura que envidiaban en aquella India. El mío, vele pez, gordito que está, afirma una de las madres, alzando al guagua hasta la observación minuciosa del mayordomo. Otras se afanan en sacarse los senos y exprimir un hilo de leche que queda enredado en la cara de la mula. La demás allá procura asear al crío limpiándole los cachetes
con el jabón de la lengua. A mí has de ver, pues, patroncito. A mí, pues, a mí. Las voces de las mujeres resuenan en medio del campo con alboroto de mercados. Yo mismo sea cual llevar, afirma el chagra, haciendo adelantar a dos mujeres cuyos hijos tienen apariencia robusta. Y nosotros, vayan a trabajar. Si no está acabada la tabla de helado, verán carajo. Retorna la angustia entre los pequeños que se sintieron felices por la visita desustada de las madres. Ahora tienen que caer en la angustia de la espera, de una espera que se prolonga hasta las 12, hora en la cual el sol quema con sinapismo en la espalda de los labriegos, haciéndose necesario sombrear a la orilla del trabajo, hora en que los taitas vienen a comerse el cucayo de tostado tumbados sobre el suelo y alelados ante la quietud de las sementeras que reverberan al sol sin preocuparse del griterío de los muchachos. El cansancio, el sol y el barro que han reventado las manos y los pies no dan tiempo para pensar en ternezas. Arde el sol, arde la tierra, arde la sed, arde el cansancio. Una india sofocada alza a mirar a las nubes y exclama con voz profética: sul de aguas, tempranito hace chofer. La urgencia se hacía más imperiosa al saber que la leña y el carbón tenían gran demanda entre los cargueros que empezaban a pagar a buen precio para llevar a la capital y a los pueblos vecinos. Con la primera cosecha y sacándole el jugo al monte, podrá don Alfonso saber de dónde salen los impuestos, de dónde se pagan las deudas. Con 20 indios de Guamaní y 10 de la hacienda empezaron el trabajo de la montaña. El tuerto Rodríguez, chagrote picado de viruelas y que observaba a los peones poniendo la cabeza del lado del ojo sano, fue contratado para que se interne a la fabricación de carbón. «Tenéis que ir al monte», ordena el Policarpio al Andrés. «Y la cúnchiga tiene que quedarse para ordeño. ¿Cómo le has de querer llevar a semejante lejura? Enfermizo, ha de morir la india. Pero tiene que quedar para ordeñar, ¿no entendís? Pero ¿cómo dir semejante lejura? Más mejor en chacra cama de japés. Sí, carajo, indio vago. ¿Ya queréis pasar todo el día durmiendo? No, el patrón mismo dijo que te vayas mañana. ¿Qué harto le estáis debiendo?» Sin esperar réplica, el Policarpio se alejó, dejando clavado al indio en desesperación desbordante. Lo menos serán 4 meses los que tiene que estar metido en los chaparros de la montaña, luchando con la garúa, con los ciénegos, con el frío, con el paludismo, con la ausencia de la cunchi, que es lo que más le atormenta. Si pudiera llevarla, todos los demás temores se le aplacarían. Pero tiene que quedarse para ordeño. Tiene que quedarse. «Tenéis que quedar para ordeño», afirma el indio cuando la mujer, recogiendo el cucayo para el viaje, se prepara a irse con él. «Tenéis que quedar», repitió, y antes que la luz mañana sea testigo de una despedida, desangró sus temores metiéndolos por el cansancio de los chaquinianes. No pensó más, no pudo pensar más. Sentimientos, voces y anhelos se le anudaron en el pecho. El resto de la tarde trabajó con furia que mordía y arañaba, hundiendo criminalmente la pala o la barra. Y al llegar a la choza no dijo nada. Fue al amanecer cuando llenó la bolsa del cucayo, recogiendo toda la masca y todo el maíz tostado que había, que ella le preguntó: «Ave María, Taiticu, lijos mismos hice el trabajo. Ari, ¿por qué no avisaste a la Guarmi, pues entonces?» «¿Por qué no me dio la gana, carajo?», chilló el indio desatando su cólera reprimida desde la víspera. Siempre era lo mismo. Un impulso morboso de venganza le obligaba a herir a los suyos, a los predilectos de su ternura. «¿No será pez de acompañar? ¡De acompañar! ¡De acompañar! Pegada como perro mal enseñado!» «Así mismo es, pues», insistió la mujer, acercándose al hombre en afán de subrayar su decisión. «¡No, carajo! ¡Y ordeño ga!», exclamó Chiliquinga con reproche y amenaza que no admitían razones. Luego apartó con violencia a la longa, con violencia de quien no quiere ver lo que hace, y salió de la choza. Por esos mismos días, doña Blanca, enloquecida por su postiza maternidad, volvió a quejarse. «La leche de esta india bruta le está matando a mi hijito. No sirve para nada». «No sirve», repitió don Alfonso.
Y hasta la patrona chiquita, respuesta alejada e inocente, como si nunca hubiera parido, murmuró: «¡No sirve!». Con gesto agotadísimo de perro que ha hurgado todas las madrigueras sin dar con la presa suculenta para el niñito, el mayordomo dijo: «Difícil ha de ser encontrar otra longa». Pero don Alfonso Pereira, convencido, los consejos del tío y la experiencia de los meses de campo, de que toda dificultad puede solucionarse con el sacrificio de los indios, gritó poniendo cara y voz de taita dios colérico: «¡Carajo! ¿Cómo es eso?». «No hay pez, flacos los críos, flacas las longas. ¡Que vengan aun cuando se mueran! Así haremos, patrón. ¡Pronto! Ahora que me acuerdo, la india Kunshi, que vive amañándose con el Chiliquinga, está con guagua», anunció el cholo Policarpio con ojos iluminados por el grato encuentro. «¡Que venga! Es la longa del Chiliquinga, pues, uno de los indios que fue al trabajo del monte. Y como el Rosca aceptó de mala gana, dicen que se viene toditicas las noches a dormir un rato por lo menos con la longa carichina. ¡Que se viene! Para ellos es fácil, por los atajos, por los chaquiñañes del cerro. Pero donde le trinque el Rosca verá lo que le pasa. Bueno, que venga la india, es lo positivo. Así haremos, su merced». Anochecía temprano en el silencio gris del chaparral selvático de la Rinconada, y el olor de la garúa que amasaba sin descanso el lodo y el fango de los senderos, desesperante puntualidad de todas las tardes, y el aliento del pantano próximo y el perfume del musgo, verdosa y podrida presencia que cubría los viejos troncos, saturaba el ambiente de humedad que se aferraba al cuerpo y al alma con porfía de ventosa. Con la sombra espesa del atardecer, imposible calcular la hora. Desordenadamente, chorreando agua y barro por todas partes, los indios seleccionados por el mayordomo de Cuchitambo para el trabajo de la leña y del carbón llegaban al único refugio posible de aquel lugar. Arquitectura desvencijada de palos enfermos de polilla, de adobones carcomidos de paja sucia, junto al muro más alto de la falda del cerro, y unos en silencio, otros, murmurando en voz baja su mala o buena suerte en la tarea del día, se acurrucaban por los rincones dejándose arrullar por la música monótona de las goteras, por la orquesta incompleta de los sapos y de los grillos, por el ruido del viento y de la lluvia en el follaje. Y la noche se volvía entonces más negra, y la angustia de la impotencia más profunda, y los recuerdos afiebrados en el silencio más vivos. Pero la modorra del cansancio compasiva hasta el sueño embrutecedor sorprendía y tumbaba con mágica rapidez a toda la peonada. Fardos cubiertos por un poncho donde los piojos, las pulgas y hasta las garrapatas lograban hartarse de sangre. El tiempo corría al ritmo de un pulso acelerado de ronquidos. Echado junto a una de las paredes carcomidas del galpón, atento del menor indicio que pudiera obstar su proyecto de fuga, Andrés Chiliquinga apretaba contra la barriga el miedo sudoroso de que alguien o de que algo... Sí, apretaba con sus manos deformes, callosas, agrietadas, el ansia de arrastrarse, de gritar, de... Nadie responde ni se mueve a su primer atrevimiento. Gatea con precaución felina, palpando sin ruido la paja pulverizada del suelo. Se detiene, escucha, respira hondo. No calcula ni el tiempo ni el riesgo que tendrá que utilizar por el chaquiñán que corta el cerro. 2 horas, 2 horas y media a todo andar. Solo piensa en la posibilidad de quedarse un rato junto a la Kunshi y al guagua, de oler el jergón de su choza, de palpar al perro, de... «Despacito, despacito, runa bruto», se dice mentalmente al pasar bajo el poyo donde duerme el capataz, único lugar un poco más alto del recinto. Y pasa, y gana la salida, y se arrastra sinuoso por el lodo, y se pierde, y aparece entre las 100 bocas húmedas del chaparral, y gana la cumbre, y desciende la ladera, y cae rendido de cansancio y de bien ganada felicidad entre la longa y el hijo. Pero vuelve la noche en un sueño profundo de cárcel sin dar al fugitivo tiempo para que saboree sus ilusiones amorosas. Y mucho antes del amanecer, siempre acosado por la amenaza del mayordomo: «Si no obedeces, te jodes. El patrón te saca patadas del Guasipungo», vuelve a la carrera por el chaquiñán del cerro hasta el bosque de la Rinconada. Como los domingos, a pesar de las ofertas, solo les dieron medio día libre a los peones del negocio de la leña y el carbón,
Menudearon las fugas de Andrés Chiliquinga. Por desgracia, una noche más inclemente en las tinieblas y la lluvia, al llegar al Huasipungo y cruzar el portillo de la cerca de Cabullos, notó algo raro. El perro, humilde y silencioso como después de un castigo, se le enredó entre las piernas y lo fúnebre e indiferente de la choza se destacó sin recelo en la oscuridad. Lleno de una violenta inquietud, el indio se precipitó entonces sobre la puerta de su vivienda. Estaba amarrada con un cordón de trapo sucio. «¡Kunchi! ¡Kunchi!», murmuró mientras abría. Al entrar, un aliento como de queja y vacío se le prendió en el alma. Palpó sobre el jergón, buscó en los rincones, empuñó las cenizas frías. «¡Kunchi!», gritó en desentono enloquecido. Las voces sin respuesta y sin eco, la lluvia y la noche lo aplastaban todo, convencieron al amante. Su Kunchi no estaba. El guagua tampoco. ¿Quién podía haberles llevado? ¿Quién podía arrancarles de allí? ¿Quién? ¡No! Ella no era capaz de huir por su propia voluntad. El mayordomo de entrañas de diablo, el patrón de omnipotencia de Taita Dios, en la casa de la hacienda. ¿Cómo ir? ¿Cómo golpear? ¿Cómo disculpar su presencia? Imposible. Con un carajo remordido cayó Andrés sobre el jergón. Se hallaba solo, tan solo que creyó palpar a la soledad. Sí, era un sudor viscoso que le cubría la piel, que le fluía de los nervios. Trató de formular una queja para aliviarse la asfixia, para consolarse de «Kunchi, Kunchi». De pronto, loco atrevimiento de su fantasía y de su impotencia, se vio que golpeaba con los puños en alto las paredes invulnerables de la casa de la hacienda. Nadie respondía. ¿Por qué? Voló ante el señor cura y de rodillas le contó su historia. El santo varón le pidió dinero para otorgarle consejos cristianos. Cansado de vagar por los caminos, por los chaquiñanes, cansado de verse llamando a todas las puertas sin ninguna esperanza, murmuró de nuevo: «Kunchi, Kunchi». Su voz se había vuelto suave como una queja, pero en su pensamiento estallaban a rato ideas tontas, infantiles. La guarmi carichina, la guarmi, el guagua. ¿Por qué lados se fueron, pues? ¿Quién les robó? Patrón grande, su merced, tan cholo, tan cualquiera, tan cuidando las mentiras, cuidando las vacas, los borregos, las gallinas, los puercos, cuidando todo. Pues carajo, ¿quién? ¿Quién les mandó, pe? Taitarruna Sulistico, ¿quién? Y el indio insistía en sus preguntas a pesar de su profundo convencimiento de que el patrón, el mayordomo, el capataz y el teniente político, el señor cura, la niña Blanquita, sí, cualquiera que sea pariente o amigo del amo, cualquiera que tenga la cara lavada y sepa leer en los papeles. Y así se deslizaron las horas sobre una modorra angustiosa, una modorra que brindó al indio esa conformidad amarga y reprimida de los débiles. ¿Quién era él para inquirir por su familia? ¿Quién era él para disponer de sus sentimientos? Un indio. ¡Oh! El temor al castigo, desde todos los rincones del alma, desde todos los poros del cuerpo. Creció entonces en su intimidad como un chuchaquí, de furia mal digerida, como una expiación de secretas rebeldías de esclavo. Por la temperatura, por el olor, por la dirección del viento que silbaba en el techo, por los ruidos casi imperceptibles, para él claros y precisos, que llegaban del valle y de los cerros, Chiliquinga calculó la hora, 4 de la mañana. «¡Ave María!», exclamó a media voz, con terror de atrasado. Debía volver al trabajo. Le pesaban las piernas, los brazos, la cabeza, pero algo más fuerte. La costumbre, el miedo, le arrastró hacia afuera. Había calmado la lluvia y un aire frío jugueteaba con leve murmullo entre los maizales de la ladera. Al trepar por el Chaquiñán, en el oscuro amanecer más tétrico que de ordinario, Andrés descubrió de pronto que alguien, dialogar de peones en marcha, iba por el desfiladero alto del monte. Puso atención, escondiéndose entre unas matas. ¿Le buscaban? ¿Le perseguían? No, al escuchar se dio cuenta. Eran los indios que iban a la minga de la limpia de la Quebrada Grande, 20 o 30 sombras arreadas como bestias por el hacial del mayordomo. Él conocía aquello. De tiempo en tiempo, sobre todo en los meses de invierno, el agua se atoraba en los terrenos altos y había que limpiar el cauce del río. De lo contrario, los fuertes desagües de los deshielos y de las tempestades de las cumbres romperían el dique que se formaba constantemente con el lodo.
las chambas y las basuras de los cerros, precipitando hacia el valle una trágica creciente turbia. Una trágica creciente de fuerza diabólica, ciega, capaz de desbaratar el sistema de riego de la hacienda y arrastrar con los huasipungos de las orillas del río. Andrés llegó tarde al trabajo. El tuerto Rodríguez, espuma de ira en la comisura de los labios, después de conocer la verdad gracias a la eficacia pesquisante de sus patadas y puñetazos, amonestó al indio. «Rosca, bruto, rosca animal, ¿cómo has de ir pez a cainar? En la porquería de la choza en lugar de quedarte aquí más abrigado, más racional. ¡Pendejo! Ahora tienes que esperar que cure a los runas que les ha sacudido los fríos para que vayas con ellos al desmonte de los arrayanes». A media mañana, una vez dosificados con brebajes, secretos brujos del capataz y repuestos los palúdicos, Chiliquinga entró en el chaparral con ellos. Aturdido por una rara angustia, se prendió a su tarea con la sensación de haber estado allí siempre. La herramienta como una víctima, las astillas, blancas unas, prietas otras, como sangre y hueso para agravar la humedad podrida de la hojarasca, la vegetación de ramas y troncos enredándose como la alambrada de una cárcel, los golpes de las hachas y de los machetes de los compañeros como latigazos en los nervios y de cuando en cuando un recuerdo vivo, doloroso, que para volver a él después de una larga ausencia. «Cunchi, longa bruta, ¿cómo has de dejar pese el guasipungo, abandonado, las gallinitas, el maicito, las papitas, todo mismo? El perro soliticotán, el pobre Andrés Chiliquinga soliticotán». Pensamientos que exaltaban más y más la furia sin consuelo del indio abandonado, del indio que manejaba en esos instantes el hacha con violencia diabólica, con fuerza que al final despertó la curiosidad de los compañeros. ¡Ave María, qué fue pues! ¡Oh! Mordir, matar. ¡Oh! Si es cosa de brujería, dimos de salir nomás corriendo. ¡Oh! Sin lengua. ¡Oh! Con dolor de chungo. ¡Oh! El oh de los golpes sobre la dureza del tronco, sobre el temblor de las ramas, sobre la imprudencia de los bichos y de las sabandijas, fue la única respuesta de Andrés Chiliquinga a las preguntas de los indios que trabajaban en su torno. ¿Qué podían ellos? ¡Oh! Longa carichina, carajo, toma, runa, puerco, runa, bandido. Sacar el chungo, sacar la mierda, mala suerte, mala vida, asco sin dueño, toma, toma, carajo. Se repitió más de una vez el runa, y saltaban las saltillas como moscas blancas, como moscas prietas, y el corazón de la madera resistía a la cólera sin lograr aplacarla. Al tomar aliento con respiración de queja y de profunda fatiga, Andrés se limpió con las manos el sudor que le empapaba la cara. Luego miró en su torno con recelo de vencido. ¿Qué podía salvarle? Arriba el cielo pardo, pesado e indiferente. Abajo el lodo gredoso, sembrándole más y más en la tierra. Agobiados como bestias, los leñadores en su torno. Al fondo el húmedo olor del chaparral traicionero. Y encadenándolo todo, el ojo del capataz. ¡Oh! Rodó una hora larga, interminable. Con doloroso cansancio en las articulaciones, Chiliquinga se dejó arrastrar por una modorra que le aliviaba a ratos, pero que al huir de su sangre y de sus músculos, sorpresiva, cruel y violenta, le estremecía de coraje y le obligaba a discutir y a insultar a las cosas. Con los hombres le era imposible. «No, no te has de burlar de mí. Rama manavali, rama maputa, rama carajo, toma, 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 bandida». En uno de aquellos arrebatos, al asegurar con el pie el tronco que patinaba en el fango y descargar el hachazo certero, endemoniada fuerza que flagela, la herramienta, transformada en arma por acto fallido, se desvió unas líneas y fue a clavarse en parte en la carne y en los huesos del pie del indio. ¡Ay, ay, 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 carajo! ¿Qué? Interrogaron todos ante el alarido del Chiliquinga. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, carajo! La tropa de indios leñadores rodeó al herido. Felizmente, solo una punta del hacha había penetrado en el empeine, pero manaba mucha sangre y era necesario curar. Un tongo, sin duda el más hábil en recetas caseras, exclamó: «¡Me muero! ¡Ave María, jodido parece! Alguno que baje nomás a la quebrada a conseguir un poquito de lodo podrido para que no entre el mal en la pierna. Vos, guambra, corre, breve regresarás, pez». El aludido, un muchacho de 10 años, descalzo y con la cara de idiota, se hundió por un desnivel del terreno. Una lástima. Pobre natural. Ya guarde taita Dios. Y en la luna tierna pez. Ojalá no le agarre el cuichi. Entre los comentarios de los indios apareció el rapaz que fue por la medicina. Lodo fétido y verdoso se le escurría de las manos. Bueno está, aritaita. Bien podridito, afirmó el curandero improvisado. En ese mismo instante llegó al grupo el tuerto Rodríguez e interrogó furioso: «¡Carajo! ¿Qué pasa, pez? ¿Qué están haciendo runas puercos?» «Nada, patroncito». «¿Cómo nada? El pie del Andrés que se jodió nomás. Tuditico hecho una lástima». El cholo se agachó sobre el herido y luego de examinar
solucionar el caso, murmuró con voz sentenciosa. Ejemplo y advertencia para los demás. Ya decía yo, algo le ha de pasar al Runa por venir con mala gana al trabajo. Taita, Dios te ha castigado, pendejo. Jesús María, pobre natural pis. La desgracia. Los comentarios pasivos de la peonada fueron interrumpidos por el capataz. ¿Qué le iban a poner, pez? Estico. Lodo. ¿Qué es, pez? Ni que fueran a tapar un caño. Ahora verán lo que hago. José Tarqui, Taitiku, consígueme unas telitas de araña en el galpón. Bastanticas traerás. No, Ari, Taitiku. Eso es como la mano de la divina providencia, concluyó el capataz. Luego, en espera de la medicina, dirigiéndose al herido, dijo: y ahora vos no has de poder pararte, pez pendejo. Me he de parar nomás, patroncito. Eso, no es así nomás la cosa. Poder, poder, murmuró el indio Chiliquinga con angustia supersticiosa por la sangre, su sangre que manchaba la tierra. Ya te jodiste. No, ya te quedaste del cojo, Andrés, opinó el cholo con sadismo burlón. En murmullo de voces y risas disimuladas comentaron los indios leñadores el chiste del tuerto, que tenía fama de ingenioso y dicharachero. Estico nomás, pez, estico, respondió el cholo tomando las telarañas de las manos del indio. Arita y tico. Es como la mano de Dios, solo esto te ha de sanar, pendijo, opinó el tuerto Rodríguez mientras colocaba con seguridad y cuidados de hábil facultativo que venda una herida con gasas y desinfectantes las sucias telarañas sobre la boca sanguinolenta del pie de Chiliquinga, del indio que mordía quejas y carajos a cada aplastón del curandero. Cuando el capataz creyó que todo estaba listo, alzó a mirar en busca de una tira o trapo que envuelve y sujete la preciosa medicina. ¿Qué pistaitico?, inquirió uno de los peones. ¿Dónde hay un guatu? ¿Guatu? Para amarrar, pendejos. No hay, pues, patroncito. Carajo, no hay. Roscas miserables. Por un trapito se dejan conocer. Cuando estén muriendo y caigan en la paila grande del infierno también no hay misericordia. Ha de decir Taita Dios. Ave María, Jesús, ¿de dónde para sacar pez? Sin esperar más razones, el tuerto Rodríguez se abalanzó al longo más próximo, el cual, arrimado al mango de su hacha, había contemplado la escena como alelado y sonámbulo, y no pudo esquivar el manotazo del cholo que le arrancó una tira de la cotona pringosa aprovechando su desgarrón. Un revuelo de risas y de medias palabras por la cara que puso el agredido al sentirse despojado del trapo que la cubría la barriga se elevó entre la indiada. ¡Ah! ¡Edificio! ¡Carajo! ¡Después! ¡Pupo! ¡Pupo al aire!, concluyó alguien refiriéndose al ombligo desnudo del indio que sufrió el desgarrón de la cotona. ¡Pupo al aire!, corearon todos. En ese mismo momento el tuerto Rodríguez había terminado la curación y sin esperar más, con fuertes chasquidos de un látigo que le reintegraba a su oficio de capataz, impuso orden entre la peonada. ¡Basta de risas! ¡A trabajar, longos vagos! Todavía faltan lo menos 2 horas para que escurezca. De inmediato todo volvió a la monotonía del trabajo, hacia lo ancho, hacia lo largo y hacia lo profundo del chaparral. Como vos no has de poder hacer fuerza con el hacha, entra nomás por la quebrada a recoger hojas. Hacen falta para tapar el carbón que hemos de quemar mañana, ordenó el cholo, dirigiéndose al indio Chiliquinga, que permanecía aún recostado en el suelo. ¡Patroncito! Murmuró el hongo tratando de levantarse. Pero como pudo, le faltaba coraje y le sobraba dolor, el capataz le ayudó con tremendos gritos y ciegos fuetazos. Ya te vas a quedar como guagua tierno o como guarmi preñada. ¡No! ¡Ay! ¡Indio maricón! ¡Arriba, carajo! ¡Ay! A la mañana siguiente el herido sintió como si el corazón y todos sus pulsos se le hubieran bajado al pie. Además, le molestaba en la ingle un dolor de fuerte calambre. La fiebre en la cual ardía su cuerpo evaporaba la humedad del poncho, de la cotona y del calzón de liencillo pringosos y sudados. Más la costumbre que impulsa inconscientemente el capataz que vigila el trabajo que espera, arrastraron al herido. A los 3 días de aquello, Chiliquinga quiso levantarse. Se movió con enorme pesadez. 2, 3 veces. Luego, ante el fracaso de la voluntad, se quedó tendido en el suelo quejándose como un borracho. Y cuando llegó el capataz, la eficacia del lacial fue nula. ¡Carajo! Hay que ver lo que tiene este indio pendijo. ¡Indio vago! De vago nomás está así. ¡Se hace! Gritó el tuerto Rodríguez tratando de justificar su crueldad con el herido. Latigazos, patadas, que nada consiguieron. Fue entonces cuando el coro de leñadores que rodeaban la escena se atrevió a opinar. ¡Pobre Andrés! Como brujeado, con sueño de diablo. ¡Ave María Taitico! El cuichi, la pata sería de ver. Y uno de los indios, el más caritativo y atrevido, se acercó al enfermo y le abrió cuidadosamente la venda del pie. El trapo sucio manchado de sangre, de pus y de lodo al ser desenvuelto despidió un olor a carroña.
Cuando quedó descubierta la herida sobre la llaga viscosa, todos pudieron observar en efervescencia diabólica un tejido palpitante de extraños filamentos. ¡Gusano de monte! ¡Ha caído gusano de monte en pata de natural! ¡Arí, pues! ¡Agusanado como casco de mula! ¡Como animal! ¡Gusano de monte! ¡Taita, Dios guarde! ¡Ampare y favorezca, pez! ¡Runa, bruto! ¡Tienen que bajarle nomás a la hacienda! ¡Aquí ya no sirve para nada, para nada! Ordenó el tuerto Rodríguez ante la evidencia. 2 indios cargaron al enfermo y se perdieron en el monte, dejando atrás el eco de los gritos y de las maldiciones del Cholo Rodríguez. La primera visita que tuvo el herido fue la del mayordomo de Cuchitambo. El Cholo quería cerciorarse de la verdad. «A mí no me hace nadie pendejo, menos un truna de estos», se dijo al entrar en la choza del huasipungo de Andrés Chiliquinga. Tras él iba un indio curandero, mediana estatura, recogida bajo el poncho, de cara arrugada y prieta, de manos nerviosas y secas. Con misteriosa curiosidad, luego de tomar confianza en la penumbra del tugurio, Policarpio y el curandero se agacharon sobre el bulto que hacía en el suelo, el cuerpo inconsciente y afiebrado del enfermo. Y después de examinar la pierna hinchada y olfatear la llaga, el indio de manos nerviosas y secas opinó en tono y ademán supersticiosos: «Esto brujiado parece, brujiado es. Brujiado. Arí, patroncito. Carajo, indio mañoso. Por verse con la guarmi todas las noches toditicas. A mí no me hacen pendejo. No, patroncito. Pisado y mala hierba, puesto por mano de Taita Cuichi Grande. ¿Qué carajo? Esto Camalo es un cristiano, puede saltar como pulga. Bueno, tienes que curarle. Es la orden del patrón grande, su merced. Ahorita y tico. Y tienes que quedarte aquí en la choza cuidándole. Nada de la Cunchi no puede venir. Está dando de mamar al guagua de la niña blanca. Luego voy a sacar la brujería con chamba de monte, con hojas de cueva oscura. Un ratico nomás espere aquí, patroncito, hasta volver. Con señal de la cruz es bueno defenderse. Te espero. Vuelve pronto. Arí, patroncito. Cuando se quedó solo el mayordomo con el enfermo que se quejaba cual rata de infierno, sintió que un miedo meloso le subía por las piernas, por los brazos. «Brujiado, brujiado», pensó, evocando el tono misterioso y los gestos dramáticos del curandero. «Puede saltar como una pulga, carajo», se dijo, presa de pánico, y salió corriendo en busca de su mula. A él no le jodían así nomás, y cuando se halló sobre la bestia, trotando por uno de los senderos que conducen a la casa de la hacienda, murmuró a media voz: «Brujiado, ¿quién hubiera creído? Ni Taita Cura sabe de dónde viene eso. ¿Cómo los runas son hijos del diablo?». De las voces que alcanzaron a llegar al subconsciente del enfermo a través de su fiebre y de su dolor, solo una le quedó prendida como un puñal en la sangre, como un cuchillo bronco raspándole el corazón: «Cunchi, Cunchi». Al volver, el curandero cargado de hierbas encontró a Chiliquinga revolcándose en el suelo pelado de la choza mientras repetía: «Cunchi, Curishina, Shungo, Curishina, Shungo, Taita Dios ampare, Taita Dios defienda», repitió el indio de cara arrugada y prieta, echándose sobre el enfermo para sujetarle con fuerza y raras oraciones que ahuyenten y dominen a los demonios que tenían embrujado a Chiliquinga. Luego, cuando Andrés se apaciguó, hizo en el fogón una brasa con boñigas, con ramas secas, y en una olla de barro, la que usaba Cunchi para la mazamorra, preparó un cocimiento con todos los ingredientes que trajo de la quebrada. Mientras atizaba el fuego y apenas el agua inició su canto para hervir, el runa, hábil desembrujador, se puso trémulo y congestionó su arrugado e inmutable semblante con mueca de feroces rasgos. Pronunció unas frases de su invención, se frotó el pecho, los sobacos, las ingles y las sienes con una piedra imán y un trozo de palo santo que llevaba colgados del cuello. Cuando el agua misteriosa estuvo a punto, arrastró como un fardo al enfermo junto al fogón, tomó el pie hinchado, le arrancó la venda y en la llaga purulenta repleta de gusanillos y de pus verdosa estampó un beso absorbente, voraz, de ventosa. Gritó el herido entre vehementes convulsiones, pero los labios que chupaban del curandero se aferraron más y más en su trabajo, no obstante sentir en las encías, en la lengua, en el paladar y hasta en la garganta un cosquilleo viscoso de fétidez nauseabunda, de sabor a espuma podrida de pantano. Las quejas y espasmos del enfermo desembocaron pronto en un grito ensordecedor que le dejó inmóvil, precipitándole en el desmayo. Entonces la succión del curandero se hizo más fuerte y brilló en sus pupilas un chispazo de triunfo. Él estaba seguro, él sabía que en todos los posesos era lo mismo. Al salir los demonios, estrangulaban la conciencia de la víctima. De un escupitajo que echó sobre las candelas,
del fogón, el hábil desembrujador vació su boca. Humo negro y hediondo trepó por la pared tapizada de hollín. «Claritico está el olor de rabo chamuscado de diablo», opinó el curandero, mirando en el fuego cómo hervían saliva, pus sanguinolenta y gusanos, mientras se limpiaba con el revés de la manga de la cotona residuos de baba viscosa que se le aferraban a la comisura de los labios. Luego, aprovechando el estado inconsciente de Chiliquinga, hundió, sujetándole con las manos, el pie herido en la olla del cocimiento que todavía humeaba. Feliz de su tarea, murmuró al final: «Conmigo casi en Quehuilleca, taita diablo colorado, y ahora ha de estar chapando hasta que mejore. Con el maíz, con la harina de cebada, con el cebo de res y unas patatas, cuchipapa, que halló en la choza, se alimentó el curandero y alimentó a la vez al enfermo y al perro». Fueron necesarios 8 días de repetir la misma operación para que se desinfecte la herida y otros 8 de vendajes para que empiece a cicatrizarse. No obstante, Andrés Chiliquinga quedó cojo como había anunciado el Tuerto Rodríguez. Aquel efecto le desvalorizaba enormemente en el trabajo, pero la caridad de don Alfonso Pereira y los buenos sentimientos de ña Blanquita consistieron en dejar al indio en el Guasipungo. Y lo más recomendable y generoso de parte de los patrones fue que le dieron trabajo de chacracama para la convalecencia. Solo tendrá que pasar el día y la noche cuidando la cementera grande. Es cosa que hacen los longos de 8 años. Pero ya que le ha pasado semejante desgracia, al Runa tendremos que soportarle hasta que se componga o hasta ver qué hacer con él. Ojalá, cojo no más ha de quedar, patrón, intervino el mayordomo. Entonces, y sobre todo hay que conservarle hasta que la India críe a mi hijito. Le ha sentado bien la leche. ¿Para qué se ha de decir lo contrario? Después de tanto sufrir, buena es la doña, concluyó la esposa de Pereira. Sí, muy buena, dijo don Alfonso, disimulando un hormiguear burlón de su deseo sexual por la India, de su deseo que lo mantenía oculto y acechante. Los senos pomposos, la boca de labios gruesos, los ojos esquivos. ¡Oh! Sobre una choza zancuda clavada en mitad de una enorme cementera de maíz, donde el viento silbaba por las noches entre las hojas con ruido metálico, Andrés Chiliquinga, elevándose unas veces sobre su pie sano, con los brazos en cruz como un espantapájaros, arrastrándose otras veces sobre el piso alto de la choza como un gusano, ejercitaba a toda hora sus mejores gritos, roncos unos, agudos otros, largos los más, para ahuyentar el hambre de las aves y de las reses. ¡Ea! ¡Ah! Respondía el eco desde el horizonte, cabalgando en el oleaje del maizal. Una noche, debía ser muy tarde, los indios de los guasipungos de la loma más próxima oyeron un tropel de pezuñas que pasaba hacia el bajío. Sí, era el ganado de la misma hacienda que al romper la cerca de la talanquera se había desbordado en busca de un atracón de hojas de maíz. Surgieron entonces del silencio y de las tinieblas largos y escalofriantes gritos. ¡Daño! ¡Daño de ganado! ¡En cementera grande! ¡Daño hacienda! ¡Daño! En tumbos de escalofrío y puñalada rodaban sin cesar las voces tras el ganado. Llegaban desde la loma, desde el cerro chico, desde todos los rincones. Andrés Chiliquinga, enloquecido ante el anuncio, se tiró entre los surcos. Su cojera le impedía correr, le ataba a la desconfianza, al temor. ¡Carajo! ¡Carajo!, repetía para exaltar su cólera y para amortiguar el dolor de su invalidez. Larga y desesperada fue su lucha, arrastrándose unas veces, saltando otras, esquivando como un harapo nervioso su cuerpo de las ciegas embestidas, ayudándose con palos, con piedras, con puñados de tierra, con gritos, con juramentos, con maldiciones, con amenazas, para echar al ganado esparcido por la cementera. Aquel escándalo extraño despertó a don Alfonso, el cual, con la arrogancia y el heroísmo de un general en campaña, se echó un poncho sobre los hombros y salió al corredor a medio vestirse. ¿Qué pasa?, interrogaron desde el lecho la hija y la esposa. Nada, alguna tontería. Ustedes no se levanten, yo iré donde sea. Una vez en acción despertó a la servidumbre y al enterarse de lo que ocurría ordenó la movilización de toda la gente de la hacienda en ayuda de los chacracamas, en ayuda de Andrés Chiliquinga. El cojo ha de estar sin poder moverse. Pendejada. Yo decía que es pendejada. Cuando se quedó solo, perdida la vista y la imaginación en la oscuridad infinita, arrimado a uno de los pilares del corredor, don Alfonso Pereira pensó muchas cosas de ingenio e infantilismo sobre lo que él creía una hazaña. Sí, la hazaña que acababa de realizar. Le parecía inaudito haberse levantado a medianoche solo para salvar sus cementeras. Cosa y trabajo de indios. Pero su espíritu de sacrificio tenía que vanagloriarse en las charlas de su club, en las reuniones de taza de chocolate,
en las juntas de la Sociedad de Agricultores. ¿Y qué contaría en definitiva? Porque realmente él, bueno, lo opresor y desconcertante de la oscuridad de la noche campesina, reino de las almas en pena. Exageraría en su provecho la bravura de las bestias y lo angustioso de las voces de los hombres. No hay como enredarse mucho en estas cosas profundas porque uno se pierde, murmuró por lo bajo, mas su orgullo y su omnipotencia pensaron a la vez: soy la cabeza de la gran muchedumbre, la antorcha encendida, sin mí no habría nada en esta tierra miserable. Y al volver a su cuarto, en busca de una recompensa, de un descanso feliz, sabroso, evocó con asco el cuerpo desnudo, deforme y pesado de Doña Blanca. Cuando era joven, año de... mamita, tanto joder, tanta sacristía. De pronto recordó a la india nodriza que dormía en el cuarto del rincón, a 2 pasos de él. ¡Carajo! ¡Cierto! ¡Puedo!, se dijo, acercándose y pegando la oreja en la cerradura codiciada. Un leve roncar y un olorcillo a ropa sucia le inyectaron vehemencias juveniles. Estremecido y nervioso, se frotó las manos. Nadie sabrá, pensó entonces. ¿Y si se descubre? ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Todos lo han hecho. Además, ¿acaso no estaba acostumbrado desde muchacho a ver y comprobar que todas las indias servicias de las haciendas eran atropelladas, violadas y desfloradas así nomás por los patrones? Él era un patrón grande, su merced. Era dueño de todo, de la India también. Empujó suavemente la puerta. En la negrura del recinto, más negra que la noche, don Alfonso avanzó a tientas. Avanzó hasta y sobre la India, la cual trató de enderezarse en su humilde jergón, acomodado a los pies de la cuna del niñito, la cual quiso pedir socorro, respirar. Por desgracia, la voz y el peso del amo ahogaron todo intento. Sobre ella gravitaba, tembloroso de ansiedad y violento de lujuria, el ser que se confundía con las amenazas del señor cura, con la autoridad del señor teniente político y con la cara de Taita Dios. No obstante, la india Kunshi, quizá arrastrada por el mal consejo de un impulso instintivo, trató de evadir, de salvarse. Todo le fue inútil. Las manos grandes e imperiosas del hombre le estrujaban cruelmente, le aplastaban con rara violencia de súplica. Inmovilizada, perdida, dejó hacer. Quizás cerró los ojos y cayó en una rigidez de muerte. Era el amo que todo lo puede en la comarca. ¿Gritar? ¿Para ser oída de quién? Del indio Andrés, su marido. Oh, pobre cojo Manavali, pensó Kunshi con ternura que le humedeció los ojos. ¡Muévete, india bruta!, clamó por lo bajo Pereira ante la impavidez de la hembra. Esperaba sin duda un placer mayor más. ¡Ay! ¡Muévete! Gritar, para que le quiten el guasipungo al hongo, para que comprueben las patronas su carichinería. ¿Para qué? No, eso no, era mejor quedarse en silencio insensible. ¡Muévete! ¡Ay! Debía frenar la amargura que se le hinchaba en el pecho, debía tragarse las lágrimas que se le escurrían por la nariz. Al desocuparse el patrón y buscar a tientas la puerta, comentó a media voz: son unas bestias, no le hacen gozar a uno como es debido. Quedan como vacas. Está visto, es una raza inferior. Y al juzgar al otro día el daño del ganado en la cementera grande, ante el informe del mayordomo, don Alfonso interrogó: ¿cuántas cañas han tumbado? Conté unas 200, patrón. Eso será 30 sucres, poco más o menos. Que se le cargue a la cuenta del indio bandido. Así haremos, su merced. Cuando volvió la india Kunshi al guasipungo, Andrés miró varias veces de reojo la barriga de su hembra. ¿Será? ¿No será? Ella, en cambio, al comprender el amargo recelo del hombre, trató de infundirle confianza, mostrándole al disimulo su vientre enflaquecido. Hacia mediados de verano, buenos los caminos, las patronas, doña Blanca y Lolita, resolvieron volver a la capital. Para ellas todos los problemas estaban solucionados. Volvía a brillar inmaculado el honor de la familia, que despertaba más tierna e inquieta la maternidad de ña Blanquita. Solo para don Alfonso las cosas se hallaban aún un poco verdes. No sabía cómo formular sus disculpas al tío y a las empresas con quienes había tratado y contratado la explotación de la madera, del petróleo, de cuanto sea. No te apures tanto, consoló la esposa cuando ella le comunicó sus escrúpulos. ¿Y qué digo? La verdad, no se podía hacer más con lo poco que te dieron. Tampoco. Compraste las montañas del oriente. ¿Y el carretero? ¿Qué hagan ellos? Mujer, bien sabes qué tengo que hacer yo. ¿Que te dé más dinero? ¿Más? Lógico. Y después los guasipungos. Eso es más fácil. Fácil. Claro, hombre. Nos acompañas. Hablas con esos señores, les dices así. Más no se podía hacer. Bueno, y si aceptan, te vuelves solo y empiezas esos trabajos. Nosotras, sí, comprendo. ¿Quieres sepultarnos en este infierno, Lolita? Tiene que empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Y mi guagua, su crianza, su educación. Es verdad. Sí, nada más.
Lo que ansiaba en realidad doña Blanca era volver a la ciudad, volver a la chismografía de sus amigos encopetados, mafia de un cholerío presuntuoso y rapaz, volver a las novenas de la Virgen de Pompeya, volver a las joyas, volver al padre Uzcategui. Y así se hizo. Desgraciadamente, a don Alfonso no le dejaron disfrutar a gusto de la capital. Los consejos y las amenazas del tío Julio por un lado y los proyectos y el dinero de los gringos por otro. Generosidad con cuentagotas. Le hundieron de nuevo en el campo. Don Alfonso Pereira entró a Tomachi al atardecer. Al llegar a la casa del teniente político, Juana expendía como de costumbre en el corredor guarapo y 31 a una decena de indios que devoraban y bebían sentados en el suelo. Al ver al patrón de Cuchitambo, la mujer exclamó: «Ve pues, ha llegado. Mi querida Juana, buenas tardes. ¿Y cómo les va?» «Bien nomás, don Jacinto. El patrón Alfonsito». «Bien nomás. Jacinto, el patroncito Alfonsito está aquí. ¿Otra vez? ¿Solito vino?» «Solito. ¿Solterito entonces?» «Solterito. Ahora sí, pues, me muero». En ese mismo instante, Jacinto Quintana asomó por una de las puertas del corredor. Dejó la colilla de su cigarro sobre uno de los pollos y con gesto baboso y servil, especialidad de su cara ancha, cebosa y bobalicona, invitó al recién llegado. «Desmóntese nomás, pez patrón. ¡Oh! Tómese un canelacito. Es bueno para que no le agarre a uno el páramo». «Un ratito», intervino la mujer. «Gracias, muchas gracias», murmuró Pereira mientras desmontaba. Luego continuó: «Sería bueno mandar con alguien a donde el señor cura a decirle que venga, que quiero charlar con él, que se tome una copita». «Bueno, pues, lo que usted diga, patrón, ya mismito», afirmó el cholo tratando de entrar en la casa, pero la mujer intervino, quejosa y salamera. «¿Qué es, pez? Que entre primero a sentarse a descansar». «Cierto, venga, venga, patrón». El cholo Quintana instaló a don Alfonso en el cuarto que servía de dormitorio a la familia. Una pieza penumbrosa, con estera, con ilustraciones de periódicos y revistas amarillas de vejez tapizando las paredes. A la cabecera de una cama de peligrosa arquitectura y demasiado amplia, toda la familia dormía en ella, prendido con clavos y alfileres, un altar a la Virgen de la Cuchara, adornos de festones y flores de papel de color, estampas de santos con anuncios de farmacia. Un tufillo a chuchaqui tierno y montura vieja saturaba el ambiente. La suciedad agazapándose por los rincones y debajo de los muebles. «Siéntese nomás, patrón», invitó el cholo mientras limpiaba con la esquina de su poncho un banco de rústica apariencia. Aquí mejor», propuso la chola acariciando un puesto de la cama. Sí, aquí mejor», concluyó don Alfonso dando preferencia a la mujer. «Bueno, también, con eso, si me emborracho no hay necesidad de nada». «De nada, pero ¿con qué para chumarse, pues?», interrogó la hembra con fingida humildad. «Ah, nadie sabe», dijo Pereira con una sonrisa de suculentas perspectivas. «Jesús», exclamó llena de picardía Juana y salió por la puerta que daba al corredor. «Perdoncito, voy a decir al guambra que vaya por el señor cura», afirmó Jacinto, desapareciendo a su vez. A los pocos minutos la chola volvió con un plato lleno de tortillas de papa, chochos y mote, todo rociado de ají y picadillo de lechuga, y con fingida humildad ofreció: «Para que se pique un poquito, pues». «Estupendo», exclamó el propietario de Cuchitambo ante el suculento y apetitoso manjar. «¿Quiere un poquito de chicha? Le pregunto porque como usted...» «Oh, no, pues, la de los indios fermentada con zumo de cabuya. De la otra, de la de morocho. Prefiero la cervecita, unas 2 botellas. Solo tenemos de la marca Mona. La otra fermenta prontito. La que sea, con esta dosis de ají. Una copita para abrir la boca también ha de querer. Un cuarto». Ya mismo llega el cura. El párroco llegó a media hora más tarde. Su aparición puso una nota familiar y bullanguera en la conversación. Diálogo desigual entre el patrón latifundista y el cholo teniente político. «¿Qué de bueno dejó por nuestro Quito, don Alfonso?» «Nada, que hay de bullas. Ya cayó el gobierno». «No, ¿qué va? ¿Y de guambritas?», insistió el sotanudo cínicamente. «Lo mismo», dijo Pereira, y con voz de chacracama llamó a la mujer del teniente político para pedirle otro cuarto de botella de aguardiente, la cual objetó: «Ahora ha de ser entera, pues con taitacura». «Bien, entera». Apenas llegó la botella, don Alfonso, con generosa pomposidad, repartió el licor entre sus amigos, llamando de cuando en cuando a Juana para que se tome una copita. Ella no intervenía nunca en las conversaciones serias y profundas de los hombres, pero le gustaba beber sin exceso. En alas del alcohol fue creciendo la sinceridad, el coraje y la fantasía del diálogo de los 3 hombres: patrón, sacerdote y autoridad. Don Alfonso, el gesto imperioso, la voz trémula, la mirada dura, firme y amenazante, la mímica de las manos, propuso y planteó a sus amigos el problema del carretero. «Nosotros somos los únicos capacitados para hacer esa gran obra que espera desde hace muchos siglos». «¿Nosotros?
dijo el cura con interrogación que denunciaba impotencia. Eso. ¿Y quién más, carajo? Muchos son los llamados, pocos los escogidos verdaderamente. Usted desde el púlpito, señor cura, y tú, Jacinto, desde la tenencia política. ¿Cómo pues? Se atrevió a interrogar el cholo. El asunto es comenzar cuanto antes esa obra titánica. La patria la reclama, la pide, la necesita, chilló el dueño de Cuchitambo, poniendo en sus palabras un fervor irrefutable. Exclamó el sotanudo. Sí, pues, se desinfló el teniente político. Hay que unir todos los brazos del pueblo, todos. Yo daré los indios. Con una minga de 4 o 5 semanas tendremos el mejor carretero del mundo. ¡Carajo! El señor ministro me ha ofrecido personalmente enviar a un ingeniero y proporcionar algunos aparatos si el asunto se lleva a efecto. Entonces la cosa está resuelta, opinó el fraile. Solo así, pues, comentó el cholo. Solo así este pueblo dará un paso definitivo hacia la civilización y el progreso. Solo así, comentaron todos. Tomemos un traguito por nuestra feliz iniciativa, dijo Pereira emocionado ante la perspectiva de una victoria. Salud, Taitacurita, salud patrón, salud. Luego de una breve pausa, el latifundista continuó rubricando con un movimiento brusco de su mano la frase que debió haber oído en boca de algún político demagogo. Ha llegado la hora de dar vida y cultura a los moradores de esta bella región. Los caminos son la vida de los pueblos y los pueblos deben abrir sus caminos. ¡Qué lindo!, exclamó el cholo teniente político embobado por las palabras. Sí, está bien, pero ¿será posible hacer 20 kilómetros de carretera, que es lo que nos falta, solo con mingas?, objetó el cura, ladeándose el bonete hacia la oreja. Entonces usted no sabe, mi querido amigo, que el camino de San Gabriel fue hecho con mingas en su mayor parte. Sí, así es, pues. Y hoy por hoy, estas regiones han ganado un 50% en todo. Por una pequeña hacienda, un pedazo de tierra sin agua, sin nada, le acaban de ofrecer 50,000 sucres a un pariente mío. Así mismo es, pues. Y subirían de importancia con el carretero los curatos de toda esta región, murmuró el sotanudo como si hablase a solas. De la provincia. Y las tenencias políticas se volverían socorridas, pues. ¡Claro! ¡Salud, Taitita cura! ¡Salud, patrón! ¡Salud! ¡Ayudaremos! Ojalá el patriotismo de ustedes no sea solo cuestión de copas, dijo amenazador don Alfonso Pereira. ¿Cómo cree usted semejante cosa?, respondió indignado el cura. ¿Cómo pues?, afirmó Quintana. Una idea le obsesionaba al sotanudo. Al iniciarse los trabajos de las mingas, organizaré una fiesta solemne con 5 o 6 priostes, con vísperas, con misa cantada, con sermón. ¡Carajo! Y otra en acción de gracias al terminar. Podemos empezar lo más pronto posible, propuso el dueño de Cuchitambo. En verano, después de la fiesta de la Virgen de la Cuchara. Lo que usted diga, señor cura, cuando usted quiera, concluyó don Alfonso, guiñando el ojo con picardía. No es por nada personal. Lo decía porque así los indios y los chagras se sentirán protegidos por la Santísima Virgen y trabajarán con mayores bríos. Hasta echar los bofes, interrumpió con torpe sinceridad el cholo Jacinto. Sin tomar en cuenta la opinión nada oportuna de la autoridad, don Alfonso embromó. Cura bandido, lo que quiere en primer término es que no se le dañe la fiesta grande. ¿Y entonces?, interrogó el fraile con cinismo inesperado. Comprendo, 1 o 2 meses de recuperación, ¿eh? Así puede hacer otra con el pretexto de las mingas. No estaría mal. Mal no. 100 cruces a cada prioste por la misa. Nada es verdad. Con tal de que los priostes no sean de mi hacienda. Tendría que importarles, ¿verdad? Ya me jodió, carajo. No se puede hacer el carretero de memoria, mi querido amigo. No, claro. Con esta obrita sus propiedades ganarán un 100%. Más, concluyó Pereira usando el mismo cinismo que había escudado al sotanudo. La pausa alelada del teniente político en esos breves instantes, observación llena de curiosidad y de fe patrióticas ante la sabia charla de los dos hombres, estalló en urgencia de reclamo, puesto de lucha o puesto de pequeñas ventajas. ¿Y yo cómo he de ayudar, pez? Serás el recolector. ¿Qué es preciso? Cosechar lo que el señor cura siembra. No entiendo. Reunir las gentes preparadas por los sermones en la iglesia. Yo creí que era algo para mí, como la autoridad máxima del pueblo, como el hombre de confianza, como el patriota. Sí, ya sé. Obligar al trabajo colectivo de buenas o de malas. Solitico. Tenemos que buscar el momento oportuno. Una feria, por ejemplo. Al salir de la misa, salud, Taitacurita, salud, patrón, salud. Cuando la chola Juana entró con la última botella de aguardiente que halló en su tienda, don Alfonso Pereira interrogó a sus aliados. ¿Cuántos creerán que irán voluntariamente al trabajo? Bueno, irán... ¿Cuántos, carajo?, insistió el dueño de Cuchitambo con ojos inquisidores que denotaban una peligrosa obsesión alcohólica.
Bastante, pues. Muchos, don Alfonsito. ¿Cuántos? Todos los que usted quiera. Todos. Carajo, eso no es una respuesta. ¿Cuántos? Salud, patrón Alfonsito. Salud, Taitakura. Salud. En ese instante, la mujer del teniente político alumbró la borrachera de los hombres con una vela de cebo clavada en una botella vacía. ¿Cuántos? Tiene que contarme. Bueno, más de 100. Eso, más de 100, pues. Cuéntenme, carajo, exigió el latifundista estirando la boca en una mueca de burla y de coraje. El señor cura y el cholo teniente político, al notar que la cosa podía descomponerse, buscaron la mejor forma de calmar aquella enloquecida obsesión de Pereira, enumerándole los posibles mingueros, los que debían ir, los que, en recuerdo atropellado, caótico, atinado, unas veces absurdo, otras, surgieron las gentes conocidas de la comarca. El viejo Calupiña, Melchor Santos y sus 2 hijas buenas mozas, el cuso del Chozón, de la Ladera, el telegrafista, Timoteo Mediavilla, el maestro de escuela, burla y azote de los gallos del señor cura, el mono gritón que sufría de dolor a la paleta, el tejedor de alpargatas, el longo que fue chapa en Quito y tuvo que volver porque se vio metido en no sé qué lío con la cocinera del señor intendente, el manco Cochambay, el cojo Amador, el tuerto Rodríguez, Luis Mendieta, los hermanos Urruata. ¿Cuál es más?, insistió el borracho latifundista. ¡Salud, patrón Alfonsito! ¡Salud, Taitakura! ¡Salud! ¿Cuál es más? La chola del guarapo con sus hijos, exclamó el párroco en tono de feliz hallazgo. Cierto, ¿cuál es más? El ojos de gato con la mujer y el primo Sambo que ha llegado con mercadería de tierra arriba. ¿De tierra arriba, pues? ¿Cuál es más? El abuelo Juan, los indios del páramo de Caltahuano. ¿Cuál es más, digo? Los niños de la escuela, los guambras. Falta, carajo, insistió don Alfonso, dando un manotazo en la mesa. Saltaron las botellas, las copas, la vela, hipo de susto de las cosas. Inaudita actitud que prendió el temor en las solapas del representante de Taita Dios y en el poncho del representante de la ley. Pero don Alfonso, patrón, he dicho que faltan, carajo, machacó de nuevo el señor de la comarca encarándose a la situación embarazosa de sus amigos, de sus aliados, miedo y prudencia a la vez, los cuales se esforzaron por sonreír. Se abrió una pausa peligrosa. Don Alfonso echó sobre la mesa como un ascua retadora, frente a la cara esquiva del sotanudo y a la sonrisa humilde del cholo teniente político, una muda y autoritaria interrogación que ardía en sus ojos de amenazante brillo alcohólico. Le desesperaba al latifundista la estupidez de sus aliados. ¿Cómo no podían adivinar a quienes él se refería? ¿Cuáles eran en realidad los personajes decisivos para realizar su plan, para horadar los montes, para desecar los pantanos, para vencer al páramo, para llevar a un buen término algo que no pudo ni el mismísimo gobierno, unas veces aliado con los curas de Taita Dios y otras con los demonios de los liberales? Aburrido de esperar una respuesta, el dueño de Cuchitambo gritó: ¿Y ustedes? ¿Y ustedes no se cuentan? Ricos tipos, carajo. Naturalmente, claro, pues, iremos a la cabeza. Eso es lo que quería oírles. Se hacían los pendejos, pero concluyó el terrateniente con aire de triunfo sobre un juego que se iba volviendo nada grato. Dábamos por descontado aquello, afirmó el fraile respirando con tranquilidad. Por descontado, pues. Con alegría eufórica, luego de observar que se había terminado el aguardiente de las botellas, don Alfonso Pereira se puso de pie y gritó a la dueña de la casa. ¡Juana! ¿Quién es, pues, patrón?, intervino servicial Jacinto. ¡Más trago! Una botellita más. Ya no hay, patrón. Todito lo hemos acabado, pues, informó el teniente político. Cerca de 2 botellas, comentó el cura. Pero no podemos quedarnos así, picados, protestó el latifundista en tono irreductible. Bueno, eso digo yo también, pero ya no hay más, pues. Casi siempre 2 botellas nomás tenemos en la tienda, solo en las fiestas o algo así. Ahora, cerveza, chichita. ¡Oh, pendejada! Yo puedo. Ve, Jacinto, tiene que hacerme un favor. Diga nomás, agarra mi mula que debe estar afuera. En un trote puedes llegar a la hacienda. Dile al Policarpio en mi nombre, debe estar esperándome, que te dé unas 2 botellas que tengo en el armario del comedor. ¿2? Sí, 2. Que me mande. Son de coñac. ¿De coñac?, repitió el Jacinto abriendo grandes ojos de apetito. Voy en un brinco. Cuando salió disparado el teniente político y se quedaron solos el cura y el dueño de Cuchitambo, ambos, mirándose con una extraña sonrisita cómplice, escucharon con deleite cómo se alejaban en la noche los pasos de la mula. Luego, con un gesto más franco, mutuo entendimiento, se denunciaron su vil propósito. Era el mismo, cerca de 1 hora en ir y volver. La chola es buena, generosa, amiga de hacer favores. ¿Qué esperamos?
Don Alfonso, el más audaz, guiñó libidinosamente el ojo al cura, indicándole la dirección de la puerta por donde se podía llegar a la cocina donde se hallaba Juana. Se pusieron de pie como buenos caballeros. Solo una nota de burla bamboleante y cómica subrayó la borrachera sobre la afanosa seguridad y la ardiente intención de los dos hombres. Dieron 1, 2 pasos. No había para qué precipitarse como buitres sobre la presa. Todo tiene su límite, su forma. Atropellarnos por semejante pendejada. Imposible, somos amigos, aliados, se dijo don Alfonso, cediendo el camino al sotanudo con una reverencia cortés y galante que parecía afirmar: pase usted primero, pase usted. Con una sonrisa babosa de beatífica humildad respondió el sacerdote: de ninguna manera, usted, don Alfonsito. En la cocina, a la luz de una vela agarrada a una pared, con la pega de su propio cebo, la chola cabeceaba sentada junto al fuego de un fogón en el suelo. En sus cachetes rubicundos y en sus ojos semiabiertos, el reflejo de una de las candelas ponía una especie de caliente temblor en la piel. El ilustre borracho se acercó a ella dando 3 pies. «¡Ave María! Casi me asusto», murmuró la mujer, frotándose perezosamente los ojos. «¿Por qué, Cholitica?», interrogó mimoso el latifundista, tirándose al suelo. «No empezará con sus cosas, no. El Jacinto», dijo ella en tono de amenaza que trataba de ocultar un viejo adulterio. «No está, le mandé a la hacienda», concluyó don Alfonso, metiendo las manos bajo los follones de la hembra. «¿Qué es, pez?», protestó Juana sin moverse del puesto, dejando que... «Cholitica, ha de ser lo mismo que otras veces». «¿Lo mismo? Hasta pasar el gusto nomás. Ofrece, ofrece». «No, tontita, espera», balbuceó el dueño de Cuchitambo, acariciando con manos temblorosas las formas más recónditas de la chola, olor a sudadero y a cebollas. «Entonces, ¿qué fue lo que dijo, pues? ¿Qué fue lo que prometió, pues?» «Ah», exclamó Pereira y murmuró algo al oído de la mujer, que a esas alturas del diálogo amoroso se hallaba acostada en el suelo boca arriba, los follones sobre el pecho, las piernas en desvergonzada exhibición. «Así mismo dice y...», alcanzó a comentar ella, ahogándose entre los besos babosos y las violentas caricias del ilustre borracho. Siempre ella fue débil en el último momento. ¿Cuántas veces no se prometió exigir por su cuerpo algo de lo mucho que deseó desde niña? Exigir al único hombre que podía darle lo que le faltaba para sus hijos, para su casa, para cubrirse como una señora de la ciudad, para comer. Él nunca cumplió, nunca. No obstante, le hizo soñar desde la primera vez. Siempre recordaba aquello. Ella dio un grito y se defendió con los puños, con los dientes. Pero él estrujó los senos, el vientre, le besó en las mejillas, en las orejas, en el cuello, sin importarle los golpes. Luego le tumbó al suelo sobre un campo de tréboles y le hundió las rodillas en las piernas. Ella podía seguir la defensa, quizás vencer, huir. Mas de pronto él le dijo con ternura apasionada que sonaba a verdad, cosas que nadie le había dicho antes: «Cuando me separe de mi mujer me casaré contigo, te regalaré una vaca, te llevaré a Quito, serás la patrona». Ante semejante cariño, perspectiva de un paraíso inalcanzable, todos los escrúpulos femeninos se derrumbaron en el alma de la chola y toda la furia se desangró en un llanto como de súplica y gozo a la vez. Dejó hacer. Algo narcotizante le había postrado en dulces esperanzas. En cuanto se desocupó el latifundista, entró el cura. También a él, ministro de Taita Dios, nunca pudo la mujer del teniente político negarle nada. A Juana le gustaba ese misterioso olorcito a sacristía que en los momentos más íntimos despedía el tonsurado. Y aquella noche, con picardía y rubor excitantes, al ser acariciada y requerida, ella objetó: «Jesús, me han creído pila de agua bendita». Sí, bonitica», alcanzó a murmurar el fraile, aturdido por el alcohol y el deseo. Cuando los ilustres jinetes le abandonaron, Juana probó a levantarse sin muchos remordimientos. Quizás pecado con patrón y con cura no era pecado, pero luego, al descubrir sus desnudeces, bajándose los follones, arreglándose la blusa y notar que desde un rincón velado por la penumbra, el menor de sus hijos había estado observando la escena con ojos de asombro doloroso, sintió una vergüenza más profunda que el posible remordimiento, más pesada que la venganza que podía hallar en su marido.